Hola, soy Ana Salvador, logopeda y maestra, y hoy vas a aprender cómo contar los cuentos a tu peque para que fije completamente la atención sobre el texto que le estás leyendo y sobre todo para que ambos disfrutéis un montón. He querido traerte este vídeo hoy por ser el Día Mundial del Libro, así que si no lo sabías, hoy estamos de celebración. La idea de hacer este vídeo viene porque muchas familias me comentan que tienen dificultades para que sus peques centren su atención mientras les están leyendo el libro, bien sea durante la noche o en el ratito que ellos hayan elegido. Seguramente si tu peque está aprendiendo ahora a leer y a escribir, su profe te haya pedido que leáis todos los días 5 minutitos para ir motivando a la lectura. Yo también considero que eso es algo fundamental, crear ese hábito de lectura y sobre todo que te vean a ti como adulto siendo el modelo, leyendo y disfrutando del momento de lectura. Entonces, ese momento de conexión, de me voy a la cama y nos traemos un libro, lo leemos juntos, es buenísimo. Pero me pasa muchas veces que las familias me dicen, jo, es que Ana se da la vuelta y se pone a dormir, o directamente me dice que no quiere, o sale corriendo. ¿Esto por qué viene? Generalmente suele ocurrir porque o hemos elegido mal el libro que vamos a leer y es un nivel más complicado de lo que nuestro peque ahora mismo puede comprender, o bien estamos haciendo que la lectura sea muy monótona, no estamos dándole juego a la lectura. Y eso es lo que te vengo a enseñar hoy. Cómo leer para que sea realmente entretenido para los dos. Como te comentaba, lo primero es saber elegir bien el libro que se adecue a tu peque. Pues tienes que tener en cuenta qué edad tiene, cuál es el nivel de comprensión del lenguaje de tu peque y, por último, saber cuáles son los intereses de tu peque, ¿vale? Para ello, si te interesa cómo averiguar esto, haré un vídeo específico. Si me dejas tu comentario aquí y me dices que te interesa, pues hago un vídeo específico para saber elegir el libro adecuado para tu peque. Pero ahora vamos a ver cómo contar el cuento a tu peque, que es para lo que estamos. Supongamos que has elegido el cuento adecuado y ahora lo que queremos es contar el cuento. Lo primero es establecer una rutina de cuentacuentos, digamos. Lo normal suele ser, pues en el momento que está ya para irse a la cama, pues irnos a la cama con el peque y leer el cuento. Pero no a todos los niños les viene bien este momento. Es verdad que es lo habitual, es a lo que estamos más acostumbrados a ver pues en redes sociales o en televisión incluso, pero tu peque no tiene por qué ser de este rango de niños que quieren el cuento a la hora de irse a la cama. A lo mejor tu peque prefiere el cuento cuando viene del cole. Lo ideal es que elijáis juntos la rutina que mejor se adecue a vuestro día a día y que sea un ratito que realmente vayáis a tener tranquilos para disfrutar de verdad. Que no sea te cuento el cuento y nos vamos corriendo porque luego tenemos una actividad extraescolar X ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces elige un momento de rutina. Lo ideal es que lo pactes con tu peque y si no puedes pactarlo con él porque todavía no tienes el lenguaje para poder establecer contigo esa rutina, pues que veas tú que sea un momento de calma para los dos y que sea un momento que podáis estar tranquilos, ¿vale? Lo siguiente es cuidar el ambiente. No es lo mismo estar contando el cuento en el salón con la tele puesta, que entonces tu peque no te va a hacer nada de caso porque va a estar escuchando la tele o incluso mirando la tele en lugar de estar atento al cuento, que pues vayáis a su habitación, que estéis en un entorno más relajado, que a lo mejor podéis poner unos cojines para estar bien cómodos. Entonces, cuida mucho el ambiente. Si puedes, utiliza una luz tenue para que no haya mucho estímulo en la habitación y pueda focalizar mucho más su atención en el cuento que le vas a leer. Ahora que ya tenemos la rutina establecida y tenemos una situación adecuada, un sitio tranquilo, con cojines, que sea cómodo para los dos, vamos a ver cómo podemos leer el libro. Lo ideal es que tú ya conozcas el libro previamente, porque así ya vas a saber en qué momentos tienes que meter énfasis o tienes que reducir un poco, bajar tu voz. Entonces, si tú conoces el libro, va a ser mucho más fácil que puedas contar el libro de manera adecuada a tu peque. Pero si no conoces el libro, pues simplemente lee un poquito más despacio para que te dé tiempo a ti a procesar lo que va a venir y así puedas reaccionar de la manera adecuada. Aquí es fundamental dejar la vergüenza fuera de la habitación, porque para que tu peque realmente disfrute de lo que le estás contando,
bueno, lo primero es que disfrutes tú también, porque si tú no disfrutas de lo que estás contando, entonces pues no tiene sentido. Pero suponemos, damos por hecho que tú estás disfrutando del momento. Para que tu peque disfrute contigo, lo que tienes que hacer es gesticular mucho y hacer muchos cambios en tu voz. Así que vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Nos tenemos que convertir en pequeños maestros de la interpretación. Si eres vergonzoso o vergonzosa, te invito a que ensayes ciertas caras delante del espejo o que te grabes y luego te veas. Así vas a saber mucho más si estás subiendo las cejas lo suficiente, si estás abriendo bien los ojos, si estás poniendo esa cara de misterio que tú tienes en mente y luego la ves y dices tú, esto no es misterio, esto es miedo, o yo no sé, ¿vale? Entonces, juega con tus expresiones faciales delante del espejo para que luego cuando lo hagas delante de tu peque te salga de manera mucho más natural y conectes mucho más con tu peque. La modulación de la voz es algo fundamental. Si yo, en lugar de hablarte con variaciones, como suelo hacer, te hablo de una manera más serena, más pausada, más monótona, pues puedo conseguir que al final te duermas. Y ahora mismo lo que quiero es que tú estés atento al vídeo. Entonces, como quiero que estés atento al vídeo, lo que voy a hacer es meter dinamismo en mi voz. Y eso mismo es lo que tú necesitas hacer con tu voz. A excepción de que realmente estés buscando no motivar a tu peque en la lectura, sino lo que quieras es calmarle para que empiece a entrarle el sueño y se duerma, ¿vale? Pero vamos a suponer que estamos aquí en este vídeo para motivar a nuestro peque a la lectura, ¿vale? Por cierto, te comento, por si acaso no lo sabes, que tengo un curso que se llama Aprende a leer y a escribir con gusto. Es 100% gratuito y lo tienes en mi canal. Así que te invito a que puedas entrar y así aprendas muchos más ejercicios para enseñar a tu peque a leer y a escribir bien motivado. Vamos allá. ¿Cómo puedo hacer para modular mi voz? Bueno, la voz dispone de varios registros, digamos, la voz hablada, la voz susurrada, la voz cantada y luego ya tenemos el grito, ¿vale? Para dar énfasis. Pero además tenemos el silencio. Los silencios son fundamentales para poder dar ese toque de misterio, de intriga, de saber qué es lo que va a venir y creo que generalmente los usamos poco, ¿vale? Normalmente nos quedamos en silencio cuando pasamos la página y ya, pero durante el tiempo que estamos contando pues no metemos ningún silencio y son muy importantes, ya lo vas a ver. Por cierto, te adelanto que al final del vídeo voy a hacer yo misma, voy a poner en práctica todo esto que te estoy contando leyendo un cuento para que tú veas cómo lo puedes hacer con tu peque, ¿vale? Volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo. En la voz hablada tenemos registros agudos, registros graves y esto no lo tenemos que dejar de lado porque tenemos que usarlos para dar vida a los personajes. Podemos usar voces más agudas pues para las hadas, para las princesas, para personajes más femeninos, por ejemplo, voces más graves para personajes masculinos o que tienen más autoridad, ¿vale? Y luego tenemos nuestra voz natural para lo que es el narrador. Pero los personajes tienen que estar llenos de vida y los tenemos que dar vida con estos registros de agudo y grave que todos tenemos en nuestra voz, cada uno en su rango vocal, que aquí no se trata de volvernos cantantes de ópera ni nada de esto, pero sí que vamos a jugar con nuestra voz. Entonces, si no sabes cambiar de grave a agudo, de agudo a grave, pues te invito a que puedes hacer un ejercicio tú sola, cuando no estés con tu peque, que sea cambiar de graves a agudos. Y luego puedes hablar en el tono que te hayas quedado. Pues si empiezo en el grave, pues entonces voy a empezar a hablar así un poco para irme adecuando a esta voz más grave. O si vas cambiando, pues aquí voy a volver a hablar y a ver cómo suena mi voz, ¿vale? Todo esto, que sé que da mucha vergüenza, y yo lo estoy haciendo delante de ti para que lo veas en casa, te pido disculpas porque con el ejercicio de grave y agudo he activado a mi perro. Se debe pensar que estaba aullando y se ha puesto él también. Quería participar en el vídeo, así que te pido disculpas. Volvamos a retomar. Este ejercicio que te he dado de graves y agudos, recuerda que es para los personajes. Pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer con nuestra voz susurrada. Con nuestra voz susurrada podemos dar un contexto de emoción,
de sorpresa, de miedo incluso. Y esto es importante que trabajemos también nuestra voz susurrada, pero que tampoco abuses mucho de esta voz, ¿vale? Más que nada por ti. A los peques les encanta, pero machaca bastante las cuerdas vocales, así que en su justa medida, ¿vale? Pero que entiendas que también tienes ese recurso del susurro que lo puedes utilizar para dar ese halo de misterio a lo que estás contando a tu peque. Y por último tenemos ya el grito, ¿no? Que es la expresión de entusiasmo por excelencia. No hace falta que te pongas a gritar en plan cheerleader, pero sí que con tu voz aprendas a darle un poquito más de intensidad, ¿vale? Podemos bajar el volumen de nuestra voz para cosas, como hemos comentado en ese susurro, más de misterio, e irlo subiendo progresivamente para llegar al momento de culmen de la historia de algo que está ocurriendo súper emocionante, ¿vale? Como ves, yo muevo también mucho los brazos cuando hablo. Esto te ayuda, o sea, no es una tontería, no es que yo tenga el eje y ya está. Es porque esta modulación de los brazos, este movimiento en los brazos, te ayuda también a modular tu voz, ¿vale? Porque si yo estoy con mis manos hacia abajo, entonces inconscientemente me invito a mí misma a hablar en un tono más bajo. Pero si empiezo a subir mis manos, mi voz también vas notando que va tomando más cuerpo, va tomando más presencia, se escucha mucho más, ¿vale? Así que tú también puedes practicar en casa, antes de leer a tu peque, estos cambios de tu voz, o bien con tus manos, como me pasa a mí, que me ayuda muchísimo, o si a ti no te hace falta, pues simplemente con tu voz. Ve haciendo esos cambios de más flojo, menos intensidad y cada vez meterle más potencia hasta que llegue ya al grito, ¿vale? Perdón, si me estás escuchando con auriculares, que igual te he machacado. Este vídeo mejor, míralo en la pantalla de la televisión, ¿vale? Bueno, seguimos. Hasta el momento hemos hablado de la frecuencia, digamos, de la voz, de los graves y de los agudos, de la intensidad de la voz, de esa voz hablada, de la voz susurrada, y ahora vamos al canto. Hay algunos cuentos que, bueno, pues tienen, son como si fuera un poema, y esto nos viene muy bien para darle ritmo a lo que estamos contando y para introducir el canto. E incluso tú mismo, si un cuento no tiene este tipo de forma de narrar, pero tú también quieres darle cierta emoción, cierta alegría al cuento, pues tú también puedes usar el canturreo para llamar la atención de tu peque, ¿vale? Todas estas inflexiones que hacemos con la voz, todos estos cambios que vamos haciendo, van a ayudar a que tu peque centre mucho más la atención sobre lo que le estás contando, ¿vale? Y por último, como te comentaba, los silencios. Usa los silencios en todas las páginas, prácticamente te diría, no solamente cuando pases de página y ya está, sino que en la propia página los puntos los puedes alargar un poquito más. Así también te da a ti tiempo de poder leer lo que viene a continuación y saber si le tienes que meter pues un lloriqueo o si tienes que meter una risa, ¿vale? Ves que yo gesticulo mucho con mi cara y eso me ayuda a cambiar mi voz. Si yo quiero hacer que un niño esté llorando porque a lo mejor se ha caído al suelo y se ha hecho daño, pues entonces voy a poner toda la expresión facial, no solamente para que mi peque me mire y se ría, que es lo que va a pasar, que entonces eso está genial porque va a centrar mucho más la atención, sino también para ayudar a que tu voz salga de la manera que quieres, ¿vale? Porque si tú en tu cara tienes esa emoción, tu voz va a salir representando realmente la emoción, ¿vale? Entonces, si queremos que llore, pues me pongo una cara de lloro, ¿vale? Y entonces le meto esos sofocos, ¿no?, que tienen los niños. Tenemos que imitar también mucho qué es lo que hace mi hijo, mi hija, cuando está enfadado, cuando está llorando, cuando está alegre, porque cuanto más te asemejes tú a su forma natural del lenguaje, más va a identificarse con la historia y entonces más se va a meter de lleno en lo que estás narrando, ¿vale? Lo mismo con la risa. Si tu peque pues tiene una risa muy llamativa, muy explosiva, pues tú cuando el personaje del cuento se ría, ríete como lo haría tu peque. ¿Vale? No sé, cómo se ría tu peque, ¿vale? Y hasta aquí te he contado lo que tiene que ver con la rutina, con cuidar el entorno y con la interpretación. Vamos a ver también qué otras cosas podemos hacer para ayudar a que tu peque fije la atención sobre lo que estás contando. Importantísimo
a la adaptación y la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es probable que a lo mejor tú hayas elegido un cuento que en principio se adecua a la de tu peque, a su nivel de lenguaje, a sus gustos, pero por la razón que sea, pues a lo mejor tu peque tiene un día más duro en el cole o tú estás más cansado. Es importante que seas flexible y que te puedas adaptar a sus momentos de atención. Mientras estás contando, tú tienes que ir viendo cómo es la actitud de tu peque, si realmente sigue la lectura por donde vas, si está mirando para otro lado. También te diré que aquí hay que coger esta información con pinzas, porque hay algunos peques que tienen pues dificultades de atención, ¿vale? Que tienen un TDA y pues están como mirando para otros lados, están jugueteando con sus manos, están haciendo otras cosas y tú piensas, pues no me está escuchando, no está siguiendo la lectura y sin embargo sí, lo están haciendo, pero necesitan ese movimiento para poder centrar más la atención. Que es que queda un poco como extraño. Las personas que no tenemos TDA lo vemos como raro. ¿Cómo es posible que si te pones a jugar con una pelotita en tus manos vayas a estar mucho más atento a lo que te estoy diciendo que si estás así en silencio y mirando al cuento? Bueno, pues sí, efectivamente a los peques con TDA, bueno, las personas con TDA, independientemente de la edad que tengan, generalmente meter movimiento les ayuda a estar mucho más conectados y concentrados en lo que tienen que hacer. Por lo tanto, pues por eso te digo, esa información cógela con pinzas, pero sí que estate tú pendiente de cómo está tu peque, que tú le conoces mucho mejor que yo, y vas a saber si te sigue, si no te sigue, si está conectado con lo que estás contando, si le está emocionando, si se está aburriendo. Entonces, aquí la flexibilidad es que si el texto tiene, o sea, si el cuento tiene mucho texto, pues que hagas tú una lectura así por encima, pero en tu cabeza, y verbalices solamente las cosas que son importantes, ¿vale? Es decir, que reduzcas, que hagas un resumen de lo que está escrito, para que la carga mental de tu peque sea menor y entonces se mantenga concentrado o se mantenga la atención durante mucho más tiempo, ¿vale? Por otro lado, si ves que tu peque, pues que ya llega a un punto en el que no sigue el cuento, yo sí que te invitaría que en lugar de, bueno, pues ya está, cierro el cuento y se acabó y estoy por la página 3 y en total el cuento tiene 5 páginas, me lo estoy inventando, en lugar de coger y cerrar el cuento y mañana continúo, que sí que hagas ese cierre del cuento, o sea, es decir, que si tú ya conoces el cuento, le hagas como un resumen de termina así, ¿vale? Porque esto les ayuda a tener una comprensión mucho mejor de lo que ha ocurrido en la historia y sobre todo que si al día siguiente quieres que volváis a leer el cuento, es mucho mejor para el peque que ya sepa de qué va el cuento porque va a estar mucho más conectado y mucho más atento que si es algo 100% novedoso. Esto a nosotros como adultos nos resulta extraño porque normalmente tú cuando estás leyendo una novela, obviamente no te lees la novela de cabo a rabo en el mismo día, porque no son normalmente las novelas superiores a 150, 200 páginas, entonces no te da tiempo y te vas dejando tu marca páginas y al día siguiente continúas y fenomenal. Pero dime si no te pasa que si estás leyendo una novela que no tiene capítulos, te es mucho más difícil saber dónde parar, dónde no parar y al día siguiente a veces necesitas como releer un poquito lo que has leído antes para conectar con la historia y continuar. Sin embargo, si es una novela que sí que tiene capítulos, tú mismo o tú misma cuando estás leyendo dices, venga, va, voy a llegar al final del capítulo y cierras el libro en el final del capítulo porque tú necesitas también una conclusión, necesitas haber cerrado una etapa para el día siguiente voy a coger el libro con ganas porque como ya he tenido algo conclusivo, me acuerdo de lo que ha pasado y es mucho más, digamos, más motivante el empezar a leer sabiendo lo que ya he leído, acordándome de lo que ya he leído, que diciendo, espérate que me tengo que leer las 2 últimas páginas que me leí ayer porque como esta novela no tiene capítulos, pues me quedé a medias y no me acuerdo exactamente qué es lo que había visto, dónde me había quedado, ¿vale? Entonces, a tu peque le pasa como a ti. Necesita tener una conclusión. Entonces, como los cuentos no tienen capítulos porque son muy pequeñitos, te invito a que tú, si llevas al peque que está muy agotado, le hagas un cierre de la historia, ¿vale? Que tú ya te sabes el cuento, entonces pues perdón, que le da al micro. No sé si se habrá escuchado algo raro. Tú ya te sabes el cuento, entonces pues le puedes hacer el cierre de la historia y al día siguiente volvéis a leer el libro
desde el principio o donde os hayáis quedado, eso me da igual, pero por lo menos que el día previo que habéis estado leyendo haya tenido su cierre de la historia, ¿vale? En esta parte de adaptación y flexibilidad también quiero invitarte a que sepas improvisar. No solamente para resumir, como hemos dicho antes, sino incluso para añadir o para cambiar fragmentos del cuento. Hazlo tuyo y sobre todo hazlo de tu peque. Si sabes que a tu peque le encantan, pues no sé, comer arepas, ¿vale? Pues introduce esa palabra, aunque en el cuento no esté, aunque en el cuento el personaje haya comido uvas, ¿vale? Pues tú le puedes decir, pues sí, comió arepas y de postre uvas. Bueno, si le quieres meter el alimento que había en el cuento, porque justo hay un dibujo de las uvas, entonces para que lo veas representado. Pero introduce tú un poquito de tu cultura, de tu día a día de casa, para que el niño sienta más conexión con el libro y vea que tiene cosas en común con el libro. Incluso le puedes cambiar el nombre al protagonista y poner el nombre de tu peque, ¿vale? O si el protagonista tiene un perro y es de color blanco y tú tienes en casa un perro negro, pues tú dile que es negro, ¿vale? Si tu peque ya lee, probablemente te corrija, te diga, pero aquí pone que es blanco. Vale, pues sí, efectivamente, ahí pone que es blanco, pero vamos a decir que es negro como nuestro perrito, ¿vale? Y así va a conectar mucho más. Así que la improvisación es fundamental, no tengas miedo de eliminar, cambiar, modificar alguna cosa del cuento. No va a venir el autor a tu casa y decir, oye, yo no escribí eso, aquí no pone esto, ¿vale? No hay nadie que te esté vigilando en ese momento, así que improvisa todo lo que quieras. Y vamos al último punto que creo que tienes que tener en cuenta si quieres hacer una lectura saludable, una lectura emocional, una lectura que conecte realmente, y es que hagáis una participación de ambos. Si tu peque ya sabe leer, pues lo ideal será que tú leas un poquito y tu peque lea otro poquito. Ir haciendo turnos de lectura, pero que tampoco sea una obligación, porque es verdad que me encuentro muchas veces a algunas familias que me dicen, jo, es que claro, yo leo 3 páginas y él solo quiere leer una. Bueno, ya es que el adulto eres tú, entonces tampoco le obligues a llevar la voz cantante. Pues que él sea tus coros, ¿vale? Tú eres el principal y él es el coro. Así que si ya lee, invítale a que lea contigo. Hay algunos peques que les encanta ya leer un montón y te dicen, no, te lo cuento yo. Pues estupendo. Si el peque quiere, que lo cuente de principio a fin. Pero si ves que le está costando, que es el objetivo que tenemos aquí con peques que les cuesta la lectura y la escritura, no fuerces. Sé tú el que lea a tu peque mayoritariamente la mayor parte del texto y luego tu peque pues que vaya leyendo pequeñas palabras o una frase o una página si ya se ve capaz, ¿vale? Pero no fuerces, le vas invitando y puedes decir, pues si pone Gloria cogió el coche, pues puedes decir Gloria cogió el... Uy, esta palabra, a ver, ¿me la dices tú? A ver. Y entonces ya, pues que te lea coche. O a lo mejor se ve el dibujo del coche, porque Gloria cogió él y le señalas el dibujo para que complete y diga, coche. Ah, sí, Gloria cogió el coche, ¿vale? Y pregúntale también, oye, ¿qué crees que va a pasar ahora? Antes de pasar la página o durante la propia página en la que estáis, pues haz una pausa, un silencio, que ya hemos dicho que son importantes, y ahí le preguntas, ¿qué crees que va a pasar? Oye, ¿y dónde está, por si es un cuento que tiene dibujos, dónde está el coche? Y que haga una búsqueda en el dibujo y te señale el coche. Son pequeñas pruebas para saber que sigue estando atento, que sigue estando conectado a la lectura, ¿vale? Entonces, el que participe contigo contestando a tus preguntas y buscando cosas dentro de la imagen es fabuloso. Y luego también relaciona su vida con la vida del cuento. Si en el cuento aparece un abuelo, pues anda, mira, pero si el niño tiene un abuelo como tú, y vamos a ver cómo se llama el abuelo del niño. Anda, el abuelo del niño se llama Alfonso. ¿Y tu abuelo cómo se llama? Y ¿vale? Y así vais haciendo pequeñas conexiones. O incluso a lo mejor, oye, pues se llama igual. ¡Hala, qué coincidencia! Pero si se llama igual que el abuelo, Alfonso. ¿Vale? Y por último, puedes usar apoyos en la lectura. No solamente las propias imágenes, que eso está fantástico y que es bueno que le dejes que explore, porque algunas veces también me pasa
que algunas familias me dijo, es que solamente quiere mirar los dibujos. Bueno, pues entonces, si ya sabes que tu peque es muy, muy visual y necesita ver los dibujos para poder comprender la historia, pues déjale el cuento un ratito a él o a ella que lo ojee, ¿vale? Y una vez que ya lo ha ojeado, vale, pues ahora vamos a leerlo, ¿vale? Pero no te opongas a... sigue el ritmo de tu peque. Si tu peque quiere cambiar de página, pues no pasa nada. Concluye la página en la que estás de la manera más adecuada posible. No hace falta que leas todo el texto. Haz, como te decía antes, un pequeño resumen de lo que hay y pasa la página. No hay un manual de instrucciones de cómo hay que leer un libro. O sea, hay gente adulta que empieza leyendo las novelas desde el final porque les gusta saber qué es lo que ha pasado, cómo termina la historia antes de iniciarla. Y nadie les va y les pone una multa por empezar el libro por el lado que no es, ¿vale? Entonces, no seas inflexible. Deja que tu peque marque el ritmo y síguelo. Y si se trata de disfrutar, ya está. No hay más premisas. El disfrute. Lo que te decía, si necesitáis apoyos, pues no solamente el apoyo de la imagen, sino que a lo mejor también puedes usar marionetas o puedes usar juguetes que tengáis por casa para que le ayude mucho más a entender la historia. Bueno, y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Lo primero, el disfrute. Tienes que disfrutar tú y tiene que disfrutar tu peque, porque si no hay disfrute de tu parte, tu peque tampoco va a disfrutar. Lo segundo, cuida el entorno y cuida la rutina. Crea una rutina todos los días de lectura en el momento que tú veas indicado en función de vuestro día a día y usa un entorno que sea favorecedor para la atención, que no tengas puesto la televisión o cualquier dispositivo que pueda distraerle, sino que sea un entorno con pocos estímulos y con la luz un poco tenue. Tercero, interpreta lo que estás contando con tu cara, con tu voz, con tus gestos, para que puedas enganchar a tu peque mucho más a la lectura. Siguiente, la adaptación y la flexibilidad. Hay que ser flexibles y tenemos que tener en cuenta que no todos los días tenemos el mismo nivel de energía, la misma atención y por lo tanto tenemos que ir modulando y haciendo cierres de cada lectura que vayamos haciendo. Si tu peque se ha cansado y quiere dejar el libro, cierra la historia antes de cerrar el libro. Y por último, la participación. Es importante que tu peque pueda participar, que le hagas preguntas, que miréis los dibujos y que sigas su ritmo para que realmente pueda conectar con la historia y disfrutar, que es de lo que se trata. Bueno, y ahora llegamos a la parte final que te había prometido, que es la lectura. Así que voy a elegir este cuento de aquí, que se llama La increíble historia del puntito chimpún. Es un libro más o menos para peques en torno a los 2 años hasta los 4 años y bueno, vamos a leerlo y me ves a mí en acción leyendo un libro para que así puedas modular cuando vayas a leer a tu peque, ¿vale? Yo he elegido este porque es el que tenía por casa, pero puedes elegir el que quieras. Vamos a ello. Esta es la historia del puntito chimpún, que estaba muy triste porque nadie se acercaba a él. Era ponerse detrás de alguien y... ¡chimpún! Finalizaba lo que estuviera haciendo. Si se colocaba detrás de un cuento, alguien decía, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Detrás de un cumpleaños se terminaba la tarta, se recogían los regalos y los amigos se marchaban a casa. Tras nuestra canción favorita, sonaban las últimas notas, cada vez más bajito, hasta que llegaba el silencio. Si se ponía detrás de un tren, la locomotora se detenía y ¡chimpum! Los viajeros llegaban a su destino. Ay, un día iba caminando por el parque y se cruzó con otro puntito. ¡Hola! Me llamo Chimpún. Y yo me llamo Cham ¿Quieres jugar conmigo? Le preguntó Chimpún emocionado.
¡Me encantaría!, contestó su nuevo amigo. Disfrutaron de una mañana de juegos hasta que terminaron subidos el uno sobre el otro, en un equilibrio perfecto. Todos se acercaron a ver semejante espectáculo y, al colocarse junto a Chimpún y Cham Cham, sucedió una cosa asombrosa. Como si de la chistera de un mago se tratara, empezaron a salir a borbotones lo mejor de cada uno. Si se ponían detrás de un cuento, aparecían el lobo feroz, Caperucita, castillos encantados y los piratas con sus barcos. Junto a la canción favorita de Teo y Noa, salían las risas y los bailes y las palmas marcando el ritmo de la música. Y de un viaje en tren sonaba ¡pipi! De la locomotora y el ¡shh! De las puertas y el chucu, 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 chucu de las ruedas. Y comenzaba el viaje hacia las montañas. Así pasaron todo el día jugando hasta que cayeron rendidos, emocionados y exhaustos. ¡Ha sido increíble! ¡Me lo he pasado de maravilla! Cham Cham, ¿jugamos otro día?, dijo Chimpún. ¡Claro, me encantaría! ¡Ha sido muy divertido!, respondió su amigo. Y se despidieron. Cuando Chimpún se dirigía hacia su casa, un incendio enorme y peligroso le sorprendió. ¿Qué pasaría si me colocase junto a él?, se preguntó el puntito. De repente empezaron a escucharse sirenas de camiones de bomberos. Apuntaron con las mangueras cargadas de agua hacia el fuego y, tras un duro trabajo, el incendio se extinguió. Después de una jornada tan emocionante, Chimpún tenía mucho sueño, así que se colocó detrás del día. El cielo se fue oscureciendo, las flores empezaron a cerrarse, las luces de las casas se encendieron y se hizo de noche. Chimpún. Bueno, espero que te haya servido como ejemplo de cómo puedes contar una historia de una manera más entretenida a tu peque para que fije su atención mucho más. Disfrútalo y ya sabes, suscríbete, dale like y sígueme para saber más contenido de este estilo en el curso Aprender a leer y escribir con gusto. Chao, chao.